Bien, se los encargo. Ya, gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bien, jóvenes, buenas tardes para todos. Un gusto en saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces, bueno, vamos a ver un repaso general de la materia, bueno, en este caso de lógica, y eso vamos a hacerlo prácticamente casi en un solo ejercicio. O sea, cuando digo un ejercicio no es que vamos a hacer uno, ¿no? Vamos a hacer unos 3 o 4 ejercicios, pero me refiero a que en un ejercicio vamos a ver todo lo avanzado. Entonces aquí observen ustedes de que este formulario es importante que lo recuerden. Es un formulario de las tablas de verdad que me permiten averiguar si un determinado razonamiento es falso o verdadero, de acuerdo a los operadores lógicos que se presenten en el problema, ¿no? Si es conjunción, recuerden que dos verdad es verdad. Si es disyunción, dos falso es falso. Si es una condicional, verdadero con falso es falso. Y si es bicondicional, valores iguales son verdaderos. Entonces, con este ejemplo de acá, voy a aprovechar de repasar tablas de verdad, simplificación e inferencia lógica. Cuando ustedes aprenden, mis estimados jóvenes, tablas de verdad, aprenden simplificación y aprenden inferencia lógica, lo que han aprendido son métodos para demostrar si un razonamiento es verdad o es mentira. O sea, en ingeniería nosotros resumimos el tema de lógica como introducirles a los alumnos metodologías, estrategias, fórmulas que le permitan a él poder demostrar si un pensamiento es verdad o es falso. Entonces, para demostrar eso, porque uno se pregunta, ¿y para qué aprendo tablas de verdad? ¿O para qué aprendo simplificación? ¿O para qué aprendo, digamos, modus ponens, modus tollens, etcétera? Bueno, eso lo vamos a ver ahora con estos ejercicios. Por ejemplo, acá dice, miren, realizar la tabla de verdad y simplificar la siguiente proposición. P y Q o P y negación de Q. Entonces, lo primero que hacemos acá es realizar, obviamente, nuestra tabla de verdad, ¿no? Entonces, en la tabla de verdad, lo primero que hacemos es determinar cuántas variables tiene mi problema, en este caso, mi razonamiento, y nos damos cuenta de que tiene dos variables, la P y la Q. Fíjense que la negación de Q no cuenta como una tercera variable. O sea, la variable P es una, positiva o negativa. La variable Q es otra, positiva o negativa. Entonces aquí tengo yo dos variables, la P y la Q. Entonces 2 al cuadrado es 4, así que tengo 4 combinaciones posibles. Por lo tanto, ya sabemos de que en orden alfabético, primero colocamos las variables involucradas en el problema. O sea, estas son las variables involucradas en el problema, ¿sí? Entonces, esas variables, ¿no es cierto? Perdón. Esas variables que están involucradas en el problema son nuestros datos que nosotros ponemos en el ejercicio. Entonces, en orden alfabético está la P, está la Q y está la negación de Q. Y como yo tengo dos variables, tengo 4 combinaciones posibles. Dos verdaderos, dos falsos, un verdadero y un falso, sucesivamente. Y la negación de Q significa lo que es verdadero es falso y lo que es falso es verdadero. A continuación de haber colocado los datos, lo siguiente es encontrar su resultado a través de la tabla de verdad. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Primero trabajamos por los paréntesis. Este es el paréntesis 1, este es el paréntesis 2. Y entonces, cuando yo tengo todos los datos, ya puedo calcular los paréntesis que yo quiera. Entonces, P y Q aquí, P y Q significa que entre la P y la Q tengo que hacer la conjunción. Y la conjunción significa que dos verdaderos me generan una verdad. Entonces aquí, por ejemplo, verdad con verdad es verdad y ya no hay más otra situación que genere ese propósito. O sea, estas dos verdad me dan verdad y ya no tengo otra vez esa situación, así que todo lo demás es falso. La siguiente situación es P y negación de Q. Para eso miro a la variable P y la variable Q y otra vez una conjunción. Entonces, falso con falso es verdadero, no. Falso con verdad es verdadero, no. Verdad con falso es verdadero, no. ¿En qué caso es verdadero? Y aquí está, ¿no? El resumen. En una conjunción, verdadero con verdadero me da verdadero.
Entonces acá, fíjense, este con este no me sirve, este con este me sirve, eso es verdad, este con este no me sirve y este con este no me sirve. O sea que la respuesta solamente es verdad en el segundo y lo demás es automáticamente falso. Entonces ya estoy listo para calcular la respuesta final del ejercicio, ya que conozco el paréntesis 1 y conozco el paréntesis 2. Entonces entre los dos paréntesis voy a hacer una disyunción. Entonces la disyunción es falsa cuando todo es falso. Entonces, observando estas dos columnas, viendo esas dos columnas, ¿sí? Observando esas dos columnas, cuando yo tenga falso con falso, tendré que poner falso. Aquí, por ejemplo, falso con falso, eso me da falso. Falso con falso, eso me da falso. Y aquí no tengo dos falsos y aquí tampoco tengo dos falsos, eso es verdad. Por lo tanto, la respuesta del problema había sido una contingencia. Una contingencia porque los resultados han salido mezclados, falsos y verdaderos. Entonces aquí tengo la respuesta del ejercicio. Ahora, si me piden simplificar este problema, voy a llegar a la misma respuesta que una tabla de verdad. Entonces, lo que hemos aprendido entonces, en resumen, son métodos. Y yo quiero saber si este es verdad o falso. Podés hacerlo por tabla de verdad, podés hacerlo por simplificación, podés hacerlo por la inferencia lógica. Entonces, en resumen, todo lo que ustedes han aprendido son métodos que tienen un mismo fin. Y el fin es que averigüemos si el pensamiento es falso, si el pensamiento es verdadero o simplemente si el pensamiento es un absurdo, ¿no? Una contingencia. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, agarramos el ejercicio y lo vamos a simplificar. Entonces, lo que quiero mostrar es que esto tiene que sacarme el mismo resultado que esto. ¿Y cómo lo puedo mostrar? Acá yo tengo una ley distributiva. Fíjense, acá hay un factor común. Se está repitiendo la P. Entonces, puedo sacar aquí ese valor común y me va a quedar PI. Y aquí me queda Q o negación de. Ahí he aplicado distributiva. Ahora, acá yo tengo una condición de negación, porque tengo dos variables iguales, una positiva y una negativa. Entonces, dos variables iguales, una positiva y una negativa, significa de que eso va a ser verdad cuando sea disyunción y va a ser falso cuando sea conjunción. Entonces, el problema queda a esto, reducido. Y habíamos dicho de que cuando yo tengo una conjunción con una verdad, eso es elemento neutro. O sea, recuerden, por favor, lo que les mencionamos en las clases anteriores, que el elemento neutro era como multiplicar algo por uno, ¿no? Es como decir P multiplicado por 1, P, ¿no? El elemento neutro alude, hace referencia al por 1. Claro que aquí no dice por 1, pero es lo mismo en términos de números. Como aquí estamos en términos de letras, esto es como decir por 1 y entonces algo por 1 es lo mismo. Y uno dice, ok, la respuesta fue P. La respuesta me ha salido P. Pero ¿cómo puedo comprobar que esta respuesta es la misma que saqué aquí? Fácil. Miren ustedes acá, esta es la respuesta, ¿no es cierto? Esta es la respuesta del problema. Y comparen la columna de P con la columna de la respuesta. Fíjense que la columna de la respuesta del problema es exactamente igual a P. Lo que significa entonces de que la tabla de verdad ya me avisa, me dice, escúchame, si te piden simplificar esto, tenés que llegar a esto. ¿Y qué es esto? Esto es P. Y efectivamente llegamos a P. Y entonces la respuesta de esto y esto son iguales. Solo que cada uno de ellos tiene una forma distinta de mostrar los resultados. Obviamente que para muchos alumnos la tabla de verdad es mucho más fácil que tener que hacer una simplificación. Ahora, seguramente ustedes se estarán preguntando lo siguiente.
Si en el examen nos piden simplificar, podemos hacerlo por la tabla, se puede, pero aquí va el problema. Aquí va el problema. Si el docente especifica, quiero que me simplifiquen la siguiente fórmula por las leyes lógicas, entonces ya te está ordenando, te está diciendo, quiero que me hagas esto por las leyes. Ahí no tenés opción. Ahora, si la pregunta dijera simplificar la siguiente fórmula, ahí me está dando la alternativa, ahí me está dando la alternativa, ahí me está dando la alternativa de que yo elija el método. Entonces, como que yo tengo que elegir el método, pues prefiero tablas de verdad. Y entonces, eso quiero que entiendan, por favor. Porque muchas veces en los exámenes, el alumno dice simplificar aplicando las leyes lógicas y le tira tabla. No es que está mal, sino que lo hiciste por un método que no te pidió el profesor. Entonces, el profesor te está pidiendo por las leyes, te estabas obligado a hacer las leyes. Si te dice simplificar nada más, ya elegí vos, pues. Elegí vos cuál te gusta, o este o este. ¿Ya? Eso es importante, por favor. Pero fíjense que llegamos a la misma respuesta. Sacamos P y aquí efectivamente la respuesta es P, porque son iguales. Bien. Ahora, aquí fíjense, miren, tengo este segundo ejercicio, segundo problema. Eh, Vamos a encontrar la respuesta primero por tabla y después por las leyes lógicas. Y la respuesta tiene que ser la misma. Vamos a ver. ¿Cuántas proposiciones tengo acá? Tengo dos proposiciones. P y Q. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo dos proposiciones, P y Q, entonces aplico la fórmula y digo 2 a la n es 4. Entonces voy a colocar 4 combinaciones. Y lo primero que hago es colocar mis datos. Esto de amarillo, por favor, que voy a marcar, son los datos del problema. ¿Y los datos cómo se ponen en un problema? De acuerdo a las letras que te dieron. Por ejemplo, te dieron P, después te dieron Q, después te dieron negación de P y después está negación de Q. Disculpe, no hay 4 letras, no, hay 2, porque la negación de P cuenta como P no. La negación de Q cuenta como Q. Entonces, muchas veces algunos alumnos se equivocan en el examen y cuentan 1, 2, 3, 4, y en vez de poner 4 ponen 16. Entonces, cabe recalcar, por favor, de que aquí hay 2 letras, la P y la Q. Si estuviese la R, 3 letras. Si estuviese la S, 4 letras. Ahora, comienzo primero por los paréntesis. Comienzo primero por los paréntesis. Entonces, este paréntesis es el primero que voy a hacer. Aquí está el otro que voy a hacer. Y luego ya puedo calcular el corchete. No, primero paréntesis. ¿Por qué primero los paréntesis? Porque con los paréntesis puedo calcular después los corchetes. Y después de los corchetes, si hubiese llave, calculo la llave. ¿Y por qué? ¿Y por qué en ese orden? Respetando, digamos, la jerarquía matemática, ¿no? Primero paréntesis, después corchete, después llave. Mientras que yo respete eso, no tendré ningún problema en hacer mi tabla y obviamente si yo domino esto, si ustedes saben utilizar esto en su formulario, porque seguramente su profesor les va a dejar con formulario, lo cual es una ventaja. No es necesario aprenderlo de memoria, pero este formulario es el que ustedes tuviesen que tener listo para su examen. Y nosotros preferimos de que nuestros estudiantes tengan formulario a que lo aprendan de memoria porque en ingeniería no sirve ser memorión. O sea, el hecho de estudiar ingeniería implica olvidarse de memorizar porque es una profesión en la que las carreras que pertenecen a la facultad no se puede actuar de memoria. Son carreras de toma de decisión, de resolver problemas, ¿no? La ingeniería es sinónimo de resolver problemas. Entonces aquí pues comienzo con el paréntesis 1, miro a la P y a la Q y digo conjunción, 2 verdaderos es un verdadero, nada, 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 todo es falso. Aquí tengo otra conjunción entre estas dos. Entonces fíjense que si yo soy ordenado, difícilmente me voy a equivocar.
Es cuestión de mirar a las protagonistas y con el uso de la tabla, esta tabla de valores, resolver el problema. Entonces aquí quedaría, por ejemplo, y significa verdad con verdad es verdad, falso, falso, falso. Listo, ya terminé los paréntesis. Me tocaría los corchetes. Aquí tengo un corchete. Entonces, ese corchete lo voy a calcular. ¿Y por qué puedo calcular el corchete? Porque conozco el paréntesis, aquí está, y conozco esto, que aquí está. Entonces, como conozco todo, puedo calcular el corchete. Entonces, es esta columna, la columna de negación de P, con la columna de negación de P, o perdón, miento, la columna de negación de P con la columna de P y Q. O sea, esta columna con esta columna. En una disyunción, en una disyunción, dos falsos me generan un falso. Dos falsos me generan un falso. Entonces, si ustedes observan aquí y observan aquí, esto con esto no, esto con esto sí, eso es falso, no, no, todo es verdad. Y entonces digo, como ya tengo los paréntesis y ya tengo el corchete resuelto, procedo a calcular todo el ejercicio. Perdón. ¿Por qué calcular todo el ejercicio? Bueno, porque, a ver, ¿conoces esto? Sí, lo acabo de calcular ahorita. ¿Conoces esto? Claro que sí, lo tengo aquí. Entonces, como decir, tengo todas las condiciones dadas para calcular la respuesta. O sea, tengo todos los datos necesarios para llegar a la respuesta. ¿Y la respuesta con qué la vamos a calcular? Con condicional. Entonces, si yo miro a este y a estos dos, y les hago la condicional, tengo la respuesta. Pero va aquí la aclaración importante, mis estimados jóvenes, en esta parte. Aquí va la aclaración importante. La condicional se tiene que respetar el orden. O sea, tenemos que mirar de aquí para acá. Tenemos que mirar de aquí para acá. Porque si yo miro y digo, a ver, este aquí, ya, este con este, no, no es lo mismo. Para esta no es lo mismo. O sea, para esta da lo mismo por donde empecé. Para esta da lo mismo por donde empecé, pero para esta no. Eso hay que tener mucho cuidado. Para responder la flecha es importante quién está primero, quién está segundo. Este está primero, este está segundo. Entonces, es de aquí para acá. Verdadero con falso, eso es falso. Verdadero con falso, eso es falso. Este con este es verdad y este con este es verdad. Listo, ahí tengo la respuesta. Y estos son resultados que nosotros hemos sacado al hacer las operaciones matemáticas. Ahora, este resultado, como está mezclado, como hay una mezcla, es una contingencia. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir ahorita algo muy interesante. Aquí yo ahorita puedo decir algo muy interesante. Había sido que la tabla de verdad, había sido que la tabla de verdad sirve como una forma de comprobar si lo que yo simplifiqué está bien. Porque muchas veces los alumnos preguntan, profesor, ¿hay una forma de saber si lo hicimos bien? O sea, cómo puedo saber que la respuesta de esto está bien? Bueno, la respuesta está acá, la tabla. Miren ustedes que la tabla, cuando yo encuentro la respuesta, digo, a ver, habrá una columnita igualita a esta. Esta es la respuesta. Si yo empiezo a mirar, miren esta columna con esta columna. Es igual. ¿Qué me está queriendo decir la tabla? Que si esto lo simplifico, tiene que darme negación de Q. O de otra manera, si yo lo simplifico y me da negación de Q, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque mira negación de Q y mira tu respuesta. Coinciden, coinciden. Entonces la tabla
había servido para poder comprobar si un problema de simplificación está bien hecho. Ahí, por ejemplo, ustedes ya tienen una respuesta muy importante porque el alumno dice, pucha, ¿cómo sé si estará bien esto? ¿No? ¿Cómo sé si lo hice bien? Entonces ya tienen la respuesta. A través de la tabla de verdad, ustedes pueden comprobar si un resultado es correcto o no. Ahora, si lo que yo calculo aquí no coincide con mi tabla, algo está mal. Generalmente los errores son acá. En la tabla es más difícil equivocarse. Con las leyes lógicas es más fácil porque hay que saber estas leyes de acá. Entonces yo ya vengo sabiendo, es como la tabla me avise, ¿no? Te estoy avisando que la respuesta de esto es esto, o sea, negación de Q. Bueno, y como pueden ver, eso va a ser verdad, ¿no? Negación de Q. Pero ¿cómo lo comprobamos? Bueno, aplicamos la ley de implicación, ¿no? El primero se niega, el segundo se copia y lo cambiamos a disyunción. Ley de Morgan porque no puede haber una n fuera de un paréntesis o de un corchete o de una llave. Entonces reparto n con n, 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 p, esto cambia conjunción, negación, o algunos autores explican así, lo cual también me parece muy interesante porque creo que es mejor. Algunos autores dicen, pensad que esto es negativo, menos con menos, menos con más, menos con más, menos con menos, ¿no? Entonces hacen eso y es totalmente correcto. Pero este signo menos solamente entra aquí. Entonces, menos con menos, más. Podría haber puesto más directamente. Pero como estoy paso por paso, le pongo ahí, ¿no? Menos con menos, ya, pongo los menos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Y lo demás lo copio. Eso es la ley de Morgan, en pocas palabras. Es una ley de signos. Entonces, doble negación, menos con menos se va y me queda P y lo demás se copia, todo lo demás se copia. Entonces aquí yo puedo aplicar la ley de Poresky. ¿Por qué puedo aplicar Poresky? Por lo que está con rojo. En este archivo que les voy a pasar a su profesor o en la grabación que ustedes van a poder mirar cuando vean conveniente, ahí yo estoy especificando en rojo el por qué estoy aplicando esto, ¿ya? Por esto aplico esto, por esto aplico esto, por esto estoy aplicando esto, por esto que está con rojo voy a aplicar esto. Entonces, para que el alumno se vaya dando una idea mejor. A ver, ley de Poresky. ¿Por qué? Símbolos diferentes, positivo, negativo. La ley de Poresky es cuando los operadores o símbolos son diferentes y la letra que está afuera está acá adentro, positiva y negativa. O sea, con los signos intercambiados. Positivo, negativo, negativo, positivo. ¿Qué hace Poresky? Cuando eso sucede, Poresky dice, la respuesta es lo de afuera y copio lo diferente. Esto es lo diferente. Y lo demás se copia. Ahora, aquí me doy cuenta de que se está repitiendo negación de Q. Como se está repitiendo negación de Q, la puedo factorizar. Al factorizar negación de Q, me va a quedar P, disyunción, negación de P. Y aquí tengo una letra positiva y una letra negativa. Entonces, eso es condición de negación. La condición de negación es verdad si aquí es disyunción o es falso si aquí es conjunción. Como es disyunción, es verdad. Y claro, esto es elemento neutro. Es como decir, voy a multiplicar por 1. Entonces, esta letra multiplicado por 1 es la misma letra. Y entonces hemos llegado a encontrar la respuesta que ahora puedo decir que es correcta. El profesor, ¿cómo sabemos que esto es correcto? Nada, porque hicimos la tabla. Y en la tabla me dijo, la respuesta es esta.
y esto es igualito a esto. Y esto es negación de Q. O sea, es como si me dijera, si lo haces por las leyes, tiene que darte negación de Q. ¿Qué te dio? Negación de Q. He comprobado que la respuesta está bien, sí. Ahora, vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Ocurre de que acá, en un problema número 3, aquí, número 3, no importa si, vean ustedes, no importa si tenemos muchas letras, P, Q y R. No es problema eso, ¿ya? No es problema eso. Aquí yo voy a efectuar la tabla. Aquí yo voy a efectuar la tabla. Y como tengo tres letras, ¿no es cierto? P, Q y R. Entonces, ¿cuántas fórmulas o cuántas combinaciones tengo? Bueno, si tengo, por ejemplo, tres letras, puedo utilizar tres combinaciones. 2 al cubo, 8. Repito, si tengo tres letras, tengo tres combinaciones. O sea, cuando digo eso, me estoy refiriendo a n. Y 2 al cubo es 8. Así que P, Q y R son datos. Negación de P es dato. Negación de Q es dato. Todo esto son datos que están acá. Entonces, primero coloco mis datos. Ahí está. Primero coloco mis datos. Una vez que están colocados mis datos, entonces comienzo a desarrollar el ejercicio. ¿Correcto? Comienzo a desarrollar el ejercicio. Entonces acá digo, miren ustedes, P y negación de Q. P y negación de Q. Conjunción, verdad con verdad, verdad. No, no, sí. Este con este, verdad. Este con este, verdad. No, 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 todo falso. Luego, el siguiente paréntesis. Negación de P y negación de Q. Negación de P y negación de Q. Negación de P y negación de Q, estos dos, con conjunción sería, no me sirve, 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 X. Verdad, verdad. Y lo demás automáticamente falso. Listo. Terminé paréntesis. Ahora voy a los corchetes. Voy a calcular el corchete 1. Después voy a calcular el corchete 2 y luego la respuesta final. Corchete 1. Protagonistas. P y este paréntesis. Miro a P, miro acá, disyunción. Falso, falso, falso. Entonces, no, 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 este con este, falso. Este con este, falso. Este con este, falso. Este con este, falso. Entonces, fíjense ustedes, ya tengo la respuesta, ¿no es cierto? Ya tengo la respuesta del problema. Ya tengo la respuesta del problema. Miren ustedes aquí lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que como ya tengo la respuesta del ejercicio, en sentido de que, en el sentido de que ya está la respuesta del corchete, el manejo de esta tabla me permite calcular rápidamente la solución de los ejercicios, ¿no? Rápidamente la solución de los problemas. Entonces aquí uno dice, bueno, perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que al agarrar en términos matemáticos los corchetes 1 y 2 y manejando esta tabla, rápidamente podemos calcular. Ahora, me falta calcular o explicar el otro corchete. Y el otro corchete son protagonistas, R y este paréntesis. R y este paréntesis. Entonces, con la disyunción va a quedar de esta manera. Va a quedar R con este paréntesis, va a quedar O falso con falso, falso. Entonces aquí, no, aquí, a ver, no, tampoco, 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 aquí, a ver. Falso con el paréntesis que está al otro lado, entonces me va a dar aquí. Falso con falso, falso. Falso con
falso, falso. Entonces, manejo la tabla y rápidamente puedo ir calculando esto. Observando los protagonistas, ¿no? Aquí, falso con falso me da falso. Falso con falso me da falso. Falso con falso me da falso. No, 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 todo lo demás verdad. Y finalmente tengo la respuesta a mi merced, porque ya tengo pues calculado el corchete 1 y el corchete 2 y la respuesta es la con la condicional. Entonces, con la condicional, ¿qué es lo que va a pasar con la condicional? Con la condicional lo que va a pasar es verdadero con falso, falso. Verdadero con falso, falso. Verdadero con falso, falso. Verdadero con falso, falso. Ojo, no se lee de aquí para acá. De aquí para acá. Primero con segundo. Primero con segundo. Verdad con falso no es lo mismo que esta con esto. Primero es esto y después esto. Verdad con falso, falso. Verdad con falso, falso. Este con este no. Este con este no. Este con este no. Este con este no. Todo lo demás es verdadero. Entonces ahí tengo la respuesta al ejercicio. Ahí tengo encontrada la solución del problema. Ahora, si nosotros lo simplificamos esto, ¿ya? Vamos a aprovechar de simplificar esto. Aquí abajito. Si yo lo simplifico esto, ¿cómo puedo saber si la respuesta está bien? En comparación a lo que saqué aquí. En comparación a lo que saqué aquí. ¿Cómo puedo saber eso? A esto lo voy a hacer con usted. Voy a empezar acá aplicando la ley de simplificación. Aquí. Voy a aplicar la ley de simplificación. Perfecto. Ley de simplificación. ¿Qué dice la ley de simplificación? Bueno, en verdad, chicos, estoy poniendo el título del ejercicio que vamos a ocupar las leyes de simplificación. En verdad debía colocarlo arriba, para no se confunda. No, esto lo voy a colocar arriba. ¿Ya? Voy a aplicar las leyes de simplificación. Acá. Aquí. Leyes de simplificación. Bueno, ¿qué ley puedo aplicar acá? Ley condicional. Ley condicional. ¿Por qué la ley condicional? Bueno, porque, fíjense ustedes, aquí está la condicional, entonces el antecedente se niega, ahí le coloco una N, este cambia a una disyunción, vamos a los operadores, cambia a una disyunción, y esto se copia, ¿ya? Se copia. Ahí está. Perfecto. Ahora, por esto de acá, puedo aplicar la ley de Morgan. No puede haber ninguna N fuera de un paréntesis, fuera de un corchete, ¿no? Ley de Morgan. Es como el signo menos. O sea, es como decir esto. Así lo voy a explicar. Es como decir, aquí. Ya, es como decir, menos, menos por más, menos. Menos por más, menos. Menos con menos, más. Menos con más, menos. Menos con más, menos. Menos con menos, más. Perfecto. Y aquí puedo aplicar la ley de absorción. Aquí. Ley de absorción. Ahí puedo aplicar la ley de absorción. Ley de absorción. ¿Por qué? Porque, a ver, lo voy a marcar con rojo. ¿Qué fue lo que miré para aplicar la ley de absorción? Para aplicar la ley de absorción lo que miré fue esto y esto. Hasta ahí. Ahí me di cuenta que la ley de absorción. La ley de absorción
es cuando yo tengo un problema donde la letra que está afuera es exactamente igual a la que está adentro y los símbolos son diferentes. Entonces, todo esto de acá se va a convertir a negación de P. Todo el primer corchete, todo el primer corchete se va a convertir a negación de P. Porque tengo símbolos diferentes, letras iguales. Símbolos diferentes, letras iguales, absorción. Todo esto se transforma en negación de P, que es la letra que se está repitiendo, y lo demás se copia, tal como es. Ahora, si ustedes vienen acá a la tabla, si ustedes vienen a la tabla, yo estoy sacando de que el primer corchete es igualito a negación de P. Veamos si es verdad. Miren aquí. El primer corchete, ¿sí? El primer corchete, este primer corchete, verdad, 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 falso, 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 que me ha salido acá, ¿no es cierto? Tiene relación con P, tiene relación con la variable P. Claro, lo contrario de esto es falso y lo contrario de esto es verdad. Entonces, indudablemente, vamos por buen camino. La tabla me está diciendo que vamos por buen camino. Entonces, repito, aplicamos la ley condicional, aplicamos acá la ley de Morgan, podemos aplicar acá la ley de absorción y aquí, ¿qué puedo aplicar? Aquí puedo aplicar, por ejemplo, la ley asociativa. Ley asociativa. A ver, veamos el motivo de la ley asociativa. Veamos el motivo de la ley asociativa. El motivo de la ley asociativa es por esto, chicos. Voy a quitar esto. A ver, es por esto de acá. Los símbolos son iguales. Eso que está de rojo es lo que yo estoy mirando para aplicar esto. Cuando los símbolos sean iguales, se aplica asociativa. ¿Y qué significa asociativa? Que esta letra la puedo juntar con N o si yo quiero la puedo juntar con el paréntesis, no con todas. Entonces me conviene juntar, me conviene juntar la negación de P, me conviene juntarla con el paréntesis. Fíjense lo que he hecho acá. ¿Qué es lo bonito de la ley asociativa? ¿Qué me dice? A ver, esta P, ¿querés juntarla con R? No. ¿Por qué? Porque, ¿qué saco con eso? O sea, juntándola con R, ¿qué gano? Nada. La voy a juntar con el paréntesis. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que aquí hay una similitud. Entonces, mira vos de que aquí voy a poder aplicar ley de absorción. Aquí voy a poder aplicar la ley de absorción. Bien. ¿Y por qué podemos aplicar la ley de absorción? Bueno, lo voy a marcar con rojo. Lo voy a marcar con rojo. La ley de absorción sería porque todo esto, vean ustedes, esta letra es la misma que está acá y más de yapa los operadores son diferentes. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que todo el corchete se va a convertir a negación de P. Vamos a copiar esto. Y esto me va a quedar así. Esto así me va a quedar. ¿No? Y si quiero acomodarlo mejor, puedo aplicar la ley conmutativa. Puedo dejarlo ahí. O puedo aplicar la ley conmutativa, que significa que es nomás escribirlo al revés. O sea, en orden alfabético. Primero la negación de P y después R. Listo, ya tengo la respuesta. Primero la negación de P y después R. Listo. Ahí tengo la respuesta del problema. Perfecto. Hemos encontrado la solución del problema. Negación de P o R.
Entonces, aquí construimos la tabla, ¿no es cierto? Aquí construimos la tabla, ¿ya? Y al construir la tabla, tenemos una respuesta, y al hacer la simplificación, tenemos una respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos de que esto está bien? Bueno, para saber si eso está bien. Aquí yo voy a insertar una tabla, ¿ya? A ver si alcanza. No. Bajémoslo abajo, para que no se vea feo eso. Bajémoslo acá abajo. Voy a insertar una tabla con 8 combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta uno para el encabezado. O sea, aquí voy a colocar negación de P. Aquí voy a colocar R. Y aquí obviamente voy a colocar esto. ¿Y qué datos voy a ocupar? ¿Qué datos voy a ocupar? Pues voy a ocupar los datos de la tabla de verdad, ¿sí? Los datos de la tabla de verdad. Entonces me dice, a ver, en tu tabla de verdad que vos hiciste al comienzo, tenés un dato que es negación de P, ¿sí? Muy bien. Negación de P. ¿Cuánto es negación de P? Aquí está, negación de P. Esto es negación de P. Todo esto, negación de P, ¿no? Aquí. Tenés un dato que es R, ¿sí? Aquí está R. Esto es R. Entonces, si yo realizo esta operación, a ver, no P o R, falso con falso, falso. Esto vamos a colocarlo en la mitad ya. Falso con falso es falso. Falso con falso es falso. Nada, 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 nada. Esto es verdad, 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 esto es verdad. Entonces, voy a colocarlo en mayúscula, por favor. Ok. Entonces, el resultado de tu ejercicio, si vos lo mirás, el resultado del ejercicio, aquí es falso, oh, perdón, aquí es verdadero, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Ok. Si el resultado de tu ejercicio vos lo mirás con el que calculaste aquí, miren, son igualitos. Verdad, falso, pura verdad. Verdad, falso, pura verdad. Eso garantiza que mi respuesta que encontré está bien, positivo, está bien calculado, está bien desarrollado. Entonces, ¿cómo puedo saber cuando mi problema tiene más de una letra? Le hago la tablita a eso y la tablita no tiene que cambiar, no tiene que cambiar. Eso garantiza que la respuesta es correcta. Si no me sale lo mismo, hay un error. Tengo que verificar, tengo que estudiar, tengo que analizar. ¿No es cierto? Tengo que encontrar la solución del problema. ¿Se entendió eso, chicos, por favor? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. De esa manera, entonces, nosotros encontramos la solución del problema. De esa manera, nosotros encontramos la solución del ejercicio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tuviesen? ¿Ninguna? Una pregunta, ingeniero. Los ¿Sí? PDF de la anterior clase no lo pasó el Bueno, ingeniero. bueno, se escuchó entrecortado. Solo pude escuchar PDF, creo. Sí, sí, en los PDF de las clases anteriores, yo ya se lo mandé al ingeniero para que los pase. Le voy a hacer acuerdo.
No sé si esa era la pregunta. De verdad que te escuché un poco entrecortado. Pero si son los PDF de las clases anteriores, yo ya la pasé al ingeniero y él se los va a pasar. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues, mis estimados jóvenes, si no hay preguntas, no hay consulta, entonces esto, más el método directo, más el método condicional, más el método absurdo, inferencia lógica, es parte del primer parcial. ¿Ya? Entonces, esta cosa está quedando grabada. En el archivo lo voy a pasar al ingeniero, pues se lo pase a ustedes, y los otros archivos también le voy a decir que se los pase, o le voy a hacer acuerdo, para que ustedes tengan los archivos y la clase grabada, y ahí puedan entrenar para su examen. Mis estimados jóvenes, si no hay preguntas entonces, estaríamos quedando ahí. ¿No hay preguntas, no hay consulta? Listo, pues mis estimados jóvenes, muchas gracias por su presencia. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que estén bien. Hasta luego, cuídese. Hasta luego, gracias. Hasta luego.